Pasamos gran parte del tiempo inmersos en el trabajo. La pregunta es, ¿quién pone las reglas de cómo trabajamos? ¿Quién diseña los equipos? ¿Cómo se estructuran? Para eso los invitamos hoy, en este video podcast, a hablar de la ciencia del éxito en las organizaciones. Para este tercer episodio de Cerebrum vamos a conversar con Paula, nuestra directora de investigación en psicología cognitiva, y Andrés, nuestro director de investigación en psicología experimental. La primera duda que me surge es, ¿por qué reaccionamos como reaccionamos en el trabajo? Ana, muchas gracias. Pues te cuento que la respuesta ante la carga laboral no es por la carga en sí misma, sino por lo que interpretamos de esa carga, ¿sí? Ante las situaciones que percibimos como una amenaza, usualmente nos frenamos y nos detenemos. En cambio, cuando lo interpretamos o lo leemos como un desafío, somos capaces de fluir de una manera mucho más efectiva. Y ahí es donde entra también el rol de los líderes. Cuando el líder se concentra en intervenir directamente en las situaciones y en la mentalidad de su equipo, puede hacer que se conviertan de un asunto desafiante a un asunto de innovación. En ese orden es importante entonces también comprender que hay tres elementos fundamentales, que son el entorno, la mente y el comportamiento, que juegan entonces en esa respuesta de las personas ante su trabajo, y que cuando se conjugan de una manera sana o adecuada, pues se puede convertir en bienestar y en productividad. Pablo, pero yo tengo ahí una pregunta. Claro que sí. Estás mencionando que las reacciones de las personas en su trabajo, digamos que están mediadas por esas tres componentes, según entendí: el entorno, la mente y el comportamiento. Desde la psicología cognitiva, ¿hay una preponderancia o tienen un nivel igual, o cómo es la interacción entre esos tres componentes para que una reacción X, Y o Z se den en un trabajo puntual? Desde la psicología cognitiva es importante, Andrés, tener en cuenta que los tres juegan un papel igual. Wow. Es decir, cada uno influye de una manera equivalente o similar a la hora de la interpretación. Me explico. Desde la postura de la mente, aquí juega la autora Judy Beck, quien nos dice que las respuestas que nosotros generamos y nuestras interpretaciones están mediadas por nuestras creencias y por nuestros esquemas. Entonces, en ese orden de ideas, tú construyes esas interpretaciones. Al mismo tiempo, tú estás sumergido en un entorno, ¿cierto? Entonces, cuando el entorno tú lo lees o lo percibes como desafiante, pero en términos que te desafía o te empuja hacia, ¿sí?, lo que algunos autores llaman como pequeños empujones. Entonces, cuando tú estás rodeado de eso, esa interpretación te lleva a decir, hey, aquí hay un espacio para, ¿cierto?, para crecer, para innovar o para... Y lo otro que también es importante es que cuando tú estás en un entorno seguro o que psicológicamente percibes como seguro, de acuerdo a lo que dice Emily Edmondson sobre seguridad psicológica, es que tú puedes incluso lograr superar como ciertos desafíos y no tienes miedo a equivocarte, lo que te lleva a decir, hey, aquí no sé cómo actuar. Entonces tu comportamiento te lleva a ser mucho más asertivo y a pedir ayuda cuando la tienes que pedir. Ahí me surgió una duda, y es, en algún momento, en una organización donde yo trabajé, se acercó a mí un jefe con intenciones de despedir a alguien porque venía de un mal momento laboral. Su productividad había bajado, venía mal, ¿cierto? Como es que todo venía en negativo, venía en picada. ¿Cómo hace uno, desde las áreas de gestión humana o como líder de un equipo, para ayudarle a esa persona a superar ese mal momento y a cambiar la percepción que su equipo o otros equipos tienen de él, sin necesidad de sacarlo de la institución o de la organización? Allí entran varios elementos a jugar o a intervenir en esas situaciones, y es que primero está muy anclado a cómo leemos el fracaso o a cómo leemos el error, ¿cierto? Hay autores que nos dicen que en un ambiente adecuado el error puede convertirse en esa oportunidad de fluir o de mejorar, ¿cierto? También es importante allí mirar qué entorno o qué ambiente proporciona ese líder a su equipo de trabajo. Si el empleado o la persona tiene la capacidad de decir, hey, aquí puedo expresar mi vulnerabilidad, ¿cierto? O aquí puedo decir, hey, no me siento seguro para, y no se mueve desde el temor a ser castigado.
Ahí sí es muy importante, Ana, que los líderes puedan proporcionar esos ambientes, como les decía al comienzo, un ambiente de seguridad psicológica, ¿cierto? Y la otra es convertir como esas falencias de esa persona en oportunidades de innovación y de productividad. Entonces, ¿qué podemos hacer como equipo, como lugar, entre comillas, seguro, laboralmente hablando, para que eso que él se equivocó lo convirtamos en una posibilidad de no equivocarnos en el futuro, ¿cierto? Que aprendamos como de esa situación. Suena un poco a cliché y algunas personas dirán, ay, pero es que eso suena como rebuscado. Pero hay estudios y hay autores que avalan precisamente el cambiar el discurso, no restarle importancia, ¿cierto? Pero sí el cómo nombramos esas situaciones y el cómo las aprovechamos es lo que marcará la diferencia en que el equipo sea un equipo exitoso y finalmente pueda superar. Ahora, es importante también decir que un equipo exitoso o sano no es el que no se equivoca, sino el que es capaz de trascender esas equivocaciones y convertirlas precisamente en esas herramientas para ser más fuertes. Es que precisamente creo que eso que estás nombrando mucho, esa ciencia del éxito a la que queremos hablar para una organización, casi que lo que estás mencionando, y que lo abordaré yo de pronto más adelante, es que en la medida en que diseñamos un entorno y un contexto de trabajo seguro, que propicie la seguridad psicológica, que tenga líderes que de alguna forma estén entrenados para resolver ese tipo de situaciones y de retos, pues va a ser mucho más sencillo para las reacciones de las personas darse de una mejor manera. Completamente. Y lo que tú estás diciendo, finalmente, en todas esas tres componentes del entorno, mente y comportamiento, entiendo que lo que estás explicando es, parce, la mente tiene la forma de interpretar. Todo lo que pasa afuera lo interpreta, le da significado y demás. Y en una organización que seguramente tú, Ana, tienes mucha más experiencia que nosotros en eso, habrás visto que incluso ya haya tenido una muy mala racha y el jefe le ayude, si la persona misma, no sé, tú qué piensas, no tiene una buena imagen de sí mismo, bueno, todo un montón de componentes psicológicos, pues va a ser muy difícil para una organización de alguna forma ayudarle a esa persona a potenciar eso. ¿O qué opinas? Dentro de las organizaciones es importante el cómo me percibo yo, pero también marca, digamos, una tendencia muy importante, el líder, ¿cierto? El líder como cabeza del equipo grande, equipo pequeño, no importa, es un líder y es mi líder dentro de la organización, es quien direcciona no solamente resultados, sino también lo que yo dentro del trabajo empiezo a elaborar, ¿cierto? Obviamente hay una percepción mía de obviamente esa autonomía, esa capacidad de tomar decisiones, eso con lo que me siento seguro, esa seguridad psicológica que Pauli estaba hablando ahorita es muy importante, porque ahí entra a jugar entonces esa dinámica de mi líder, que entra a jugar como, digamos, la figura de adulto seguro y esa autogestión que yo tengo dentro del rol. Entonces, si yo dentro del rol no estoy seguro, puedo tener un líder que me está entregando todas las herramientas, todos los elementos, que todo el tiempo me está retroalimentando y apoyando, pero no me voy a desenvolver. Y obviamente eso va a tener una percepción dentro del equipo. Pero si por el contrario yo estoy muy seguro, pero mi líder no me está entregando esas posibilidades, es un líder que está todo el tiempo encima, o estoy en una estructura tan jerárquica, tan autoritaria, que las figuras de liderazgo están súper lejos, pues no va a haber innovación. Entonces ahí hay un juego en dos vías, ¿sí? Que es importante generar el balance, y el balance no se genera tristemente ni con charlas, ni con capacitaciones, sino en las dinámicas, ¿sí? Ahí hay un tema importante, y es que las organizaciones hemos caído en la cultura de pensar que todo es una charla, un curso, un diplomado, y ya con esto cumplí. Y sí, cumplí a la luz de la norma. O los regalos de bienestar. Exacto, o ese bienestar que son solamente regalos. Pero cuando me voy a lo que realmente es bienestar, cuando me voy a lo que realmente es construir una cultura y a trabajar realmente con el mindset de las personas, pues entonces ahí ya es un tema de construcción, ¿cierto? El líder construye, yo le estoy entregando desde mi rol de coequipero, porque no es la persona que tengo a cargo, sino que realmente son coequiperos, estamos construyendo entre los dos, ahí hay una dinámica distinta. Okay. Y ahí también es importante, chicos, anotar algo, y es que de acuerdo a esas dinámicas que estaba mencionando Ana,
es como finalmente los equipos van a leer la cultura organizacional. Entonces, si yo como líder me movilizo desde una dinámica que refuerza lo negativo, el castigo, promueve ese discurso, digamos, no tan alentador, termina siendo entonces la adopción colectiva de ese grupo. Entonces todos van a entender que la cultura organizacional y que la cultura del equipo se mueve es desde allí. En cambio, si se gestiona no desde el alentar constantemente o el estar aplaudiendo las cosas, porque tampoco se trata de eso, pero sí de saber cómo retroalimentas al otro, ¿cierto? Hay un ejercicio que de pronto para algunos parecerá chiste, pero a mí me parece que tiene validez y es hacer un ejercicio, por ejemplo, de dar una crítica positiva, es decir algo positivo de la persona, indicarle y hacerle la retroalimentación frente al error y luego reforzar con un aspecto positivo. Eso hace que esa retroalimentación que tú acabaste de hacer sea interpretada y sea recibida desde una posición del refuerzo positivo y no necesariamente desde el refuerzo negativo. Es que finalmente eso que estás hablando de la cultura, que creo que es la ciencia del éxito de la que estamos conversando, hay algo importante. La cultura, si bien es la llave para que la estrategia y la organización y el negocio funcionen y se sostengan en el tiempo, también debe actuar como un diseño de un entorno que facilite y apalanque cierto tipo de creencias, cierto estilo de liderazgo, cierta forma de trabajar, que al final es todo el contexto organizacional. Entonces creo que aquí, según lo que tú has dicho hasta este momento, lo más importante es que la cultura como tal sea como esa herramienta o esa estrategia que yo utilice con las personas en un tema de gestión de personas para que apalanque ciertos comportamientos. Sí, así es. Pero es así, o sea, al final las personas estamos en una relación laboral, social, familiar, afectiva, por una razón. Y todas las relaciones son un ir y volver de negociaciones y una constante de te doy, me das. Entonces, yo dentro del trabajo no solamente estoy buscando una recompensa económica, ¿cierto? Sino que el trabajo también me ofrece una posibilidad de desarrollo, un crecimiento profesional, unos conocimientos. Y al estar inmersos tanto tiempo dentro del trabajo, como el trabajo se me vuelve el primer eje de relacionamiento social, pues dentro del trabajo tengo otras exigencias y otras demandas. Entonces, sí necesito esos refuerzos. Si los refuerzos todo el tiempo son negativos, mi visión del trabajo va a ser negativa y va a llegar a un punto en que el salario y lo que me ofrezca la organización como bienestar no van a ser suficientes. Pero cuando hay un balance y pasan esas cosas como lo que dice Pauli de, ok, hay una retroalimentación, pero empiezo por resaltarte esto y luego te pongo lo que tenemos por mejorar, yo no me quedo solamente con lo negativo, sino que me voy a ir con la percepción de, ok, tengo que mejorar esto, pero me resaltan aquello positivo que tengo. ¿Sí? Entonces sí hay un tema y sonará conductista, vuelvo y lo digo, pero es así, o sea, todo el tiempo estamos las personas... ¿Me regañando por conductista? No, cero. O sea, todo el tiempo estamos realmente, ese tema de yo busco relaciones, no importa que no me den nada, relaciones desde el altruismo, no, siempre hay una recompensa. Pero es que mira que Pauli finalmente está mencionando sustratos psicológicos, cognitivos, que de alguna forma, pero es que lo que tú estabas diciendo es que pensé que era un regaño, no, por el diseño del contexto y demás, porque para mí tiene mucha más relevancia. Pero lo que Paula está explicando sí tiene esa triada de la mente y lo que ya estaba implicando de las percepciones, las interpretaciones, que ante el diseño del entorno eso es innecesario. No me importa si tú interpretas bien o mal. Yo voy a procurar diseñar un entorno y una cultura que facilite lo que la organización necesita. ¿Sí o qué? Pero Pauli está mencionando otras cosas al principio. La interpretación, que la autoeficacia, que la percepción de sí mismo, no sé qué. Entonces, sí, las dos son válidas. Exactamente. Solo que hay el reto para el que lo tenga que hacer la empresa es cómo hago para que esto converse. Sí, exactamente. Es que llega un punto en que es dónde o cómo hago para unir esos objetivos de la organización con los objetivos de la persona, en qué punto lo anclo. Y eso es casi como una operación matemática, pura teoría de conjuntos. ¿Dónde se unen? ¿En qué punto se encuentran? ¿Cierto? ¿En qué punto pongo yo esto y lo uno y cómo lo uno? Ahí es donde entra la cultura como un eje transversal. Y me devuelvo a lo que dije ahorita, no son charlas.
No es cumplir la norma, no es una evaluación de riesgo psicosocial, ni lo que dan como bienestar, el regalo de cumpleaños, el día de la madre, el día de la mujer, el bombón, exacto, te dejo traer el pescado para que te haga compañía. No, es venga realmente, hagamos una construcción de la cultura, porque es que no sé, el 90-80% del tiempo estamos acá todos, y si bien no somos una familia, porque la organización no es una familia, y yo con eso, pues con esa postura sí estoy totalmente en desacuerdo, no son una familia, sí hay unas dinámicas de relacionamiento que al final se vuelven importantes, porque es que yo salgo de mi casa para acá, exacto, yo salgo de mi casa para acá, y de acá para mi casa, yo en mi casa básicamente soy un turista, yo a mi casa voy a comer, a veces a preparar comida, los que no piden y viven de domicilio, y a dormir. Paso mucho más tiempo, o si trabajo en casa, igual, me levanto, trabajo, salgo a hacer lo que tenga que hacer, si tengo que salir, si voy al gimnasio, o si voy a algo por fuera, o si no, me quedo ahí, listo. Es eso. Simplemente, yo creo que también ahí es importante decir, chicos, que no es que finalmente la empresa se tenga que adaptar a uno como individuo, lo que tú decías ahorita, pues finalmente cada uno trae sus autoesquemas, sus percepciones, sus interpretaciones, sus creencias y sus pensamientos automáticos, pero sí es como logro yo que desde la cultura que yo planteo en mi organización, cómo podemos hacer que el equipo entre en ese discurso, ¿cierto? O sea, cómo puedo flexibilizar yo algunos elementos que me permitan enriquecer la cultura organizacional, no necesariamente modificarla per se, pero sí enriquecerla desde la misma dinámica y desde lo que yo como líder, por ejemplo, quiero de mi equipo de trabajo o espero de mi equipo de trabajo, porque básicamente en muchas situaciones va a depender es de lo que yo imprima como líder en mi equipo de trabajo, la idea que yo traiga y que yo les proyecte en torno a la cultura organizacional. Es que eso es lo que yo quería traer a lo que tú estás diciendo, que lo explicaré seguro más adelante también. Cuando yo he hecho diseños conductuales para organizaciones, uno dice, sí, los temas individuales, la percepción, el esquema, bueno, todo lo que cognitivamente es necesario según la psicología cognitiva es importante, pero no me entra en un primer plano de diseño, por ejemplo, porque yo necesito diseñar un contexto, un producto o una situación específica para que pase de cierta forma. Y que claro, yo tendré que tener en cuenta algunos aspectos individuales, pero no es lo más relevante para mí. Total. Porque yo lo que quiero es moldear un comportamiento, que en este caso es un comportamiento organizacional al interior, es decir, una cultura, para que pase de cierta manera. Es decir, aquí nos saludamos, aquí hablamos, aquí nos despedimos, aquí la reunión es así, entonces el comportamiento esperado es este. Si usted no lo hace en la vida cotidiana, no me importa. Pero en este diseño de contexto, usted lo tiene que hacer. Porque si usted no entra en ese diseño, casi, y lo sabrás tú, mucha gente es despedida de la organización no siempre por temas de desempeños, porque la cultura no se amoldó. No se amoldó, entonces, chao la mía. Pero entonces, no es solamente que te tenés que adaptar o debes adaptarte, sino también como yo como líder refuerzo el comportamiento para que para el otro sea más fácil desde su individualidad. Es que es el mismo diseño también. Es que si vamos a mirar la organización es casi como un organismo vivo. Sí. Y la cultura viene siendo su estructura de personalidad, ¿cierto? Que la diseñamos y está nutrida también por las personas que están adentro, sí. Y por eso es importante lo que dice Andrés, y es que no todo el mundo es despedido de una organización porque tiene bajo rendimiento. Es que no te ajustas a la cultura organizacional. O muchas veces cuando no se pasa un proceso de selección no es porque es que soy loco, soy malo, que es como el pensamiento que normalmente se viene, es que mi estructura, mis objetivos no tienen un punto de unión con esa cultura de la organización y con esos objetivos de la organización. Aunque también hay reclutadores malos, ¿no? Yo no voy a decir que no hay reclutadores malos, seguramente sí los hay, pero digamos que lo que se espera realmente es que si tú no pasas es porque hay un punto en esa evaluación donde tú no te ajustas, o desde el perfil o desde lo que eres y la cultura que hay dentro de la organización. Que hay otro que se ajusta mejor. Exactamente, que hay otro que se ajusta mejor o que digamos se ajusta muchísimo más. Bueno, Andrés, ya hemos hablado de temas de cultura y de aspectos conductuales relevantes dentro de la organización. Desde tu experiencia, ¿tú qué crees que es importante para generar realmente cambios dentro de la cultura? A ver, yo creo que
los temas conductuales siempre han sido como la oveja negra descarriada de la psicología científica. Lo que voy a decir puede ser impopular, pero es que miren, finalmente la cultura es un artefacto en una organización que funciona para controlar un comportamiento. No quiero decir controlar para que luego no me salgan mis colegas de ciencias del comportamiento a decir que uno tiene que ser ético, pero bueno, en fin. Uno quiere gestionar y modificar comportamientos. En el tema organizacional uno no quiere manipular, pero uno quiere de alguna forma crear un sendero laboral que las personas transiten de una forma similar y que lo identifiquen con él. Direccionarlos. Exacto. Entonces no es un tema de obligación, sino que uno también decide a qué cultura pertenece. Creo que ahí entra el tema de Paula, la interpretación, porque pues yo también he conocido personas que renuncian porque la cultura es tóxica, es difícil, es una mierda. Y hay culturas que están diseñadas mal. Creo que una cultura para que funcione debe estar muy enfocada primero en diseñar un contexto de trabajo que facilite la interacción social de las personas. En el podcast pasado, precisamente, Aleja hablaba sobre ese tema de las interacciones, de conectarse con el otro, y creo que una cultura debe primero pensar en eso. Claramente, dejando de lado los temas de objetivos de negocio, que es, digamos, el objetivo final del artefacto. Eso número uno. Número dos, de alguna forma empezar a crear sistemas de recompensas, de consecuencias, de normas, de adquisición de habilidades para que las personas de alguna forma perciban crecimiento en el mismo entorno. Entonces creo que un diseño conductual, y hace poquito estoy reempeliculado leyendo sobre análisis experimental de la conducta, me he encontrado mucho con eso, que el diseño del contexto importa muchísimo más que una interpretación cognitiva, por ejemplo. La interpretación cognitiva no voy a dejarla de lado porque es algo que he hecho toda mi vida, pero cuando yo leía eso decía, tiene mucho sentido, sobre todo en una organización, uno necesita tener un sistema que colabore para llegar a un fin. Entonces, de alguna forma, crear una cultura que tenga palancas que de alguna forma faciliten a que Paula en el año vaya teniendo un mejor desempeño. Eso implicará, por ejemplo, prácticas de recursos humanos, que el bienestar no sea, si bien como tú dices, no dar el regalo del día del niño, pero sí como, hey, vamos a incluir para que tengamos espacios para los niños que vengan y conozcan la organización. No sé, que en lugar de darme la chocolatina de amor y amistad y jugar amigo secreto que lo odio, en el trabajo sobre todo, venga, no hagamos eso, pero entonces venga, hagamos una dinámica de grupos que de alguna forma facilite conectarse con el gerente de la organización, conectarse con su líder. Si bien no es un tema familiar, si tú dijiste algo que me pareció potencial, es un entorno donde necesitamos que las personas emocionalmente se sientan cercanas. Y creo que diseñar desde las ciencias del comportamiento parte de ahí. Que de alguna forma yo creo un sistema donde las personas transiten en temas de contratación, de bienestar, de desarrollo, de desempeño, de todo lo que queramos en recursos humanos, pero sobre todo en el liderazgo. Creo que esa es la principal palanca para que una cultura, comportamentalmente hablándola, funcione. Porque el líder, de alguna forma, y aquí me remito a los estudios de Bandura, es el modelo principal. Como actúe mi jefe, yo voy a entender que está bien hacer esto y que no se hace. Como él se conecte conmigo, como él me hable, como él se comporte con sus pares, es desde ahí. Entonces, claro, la cultura es el artefacto, pero el liderazgo es el sistema que lo moviliza. Entonces, creo que para una persona que nos está escuchando, que lidere temas de cultura, o para usted que es gerente, para usted que es diseñador conductual como yo, tenga presente esto que les estoy diciendo de alguna forma. Una cultura sirve para apalancar comportamientos, hay que definir cuáles. Y no son valores de honestidad, no es el amor, no es el trabajo en equipo, no. Deben ser comportamientos puntuales, más allá de un manual de convivencia o más allá de manual de funciones o de una descripción de cargo. Más allá de eso, no, porque eso es lo esperado. Por eso te van a pagar. Pero la forma de la interacción es lo que hace que yo diseñe un contexto y un entorno que sea facilitador de la vida de la persona en ese entorno laboral. O sea, al final que sea un entorno seguro, que sea un entorno laboral seguro. Sí, lo que pasa es que el tema de seguridad para mí ya viene siendo muy ambiguo porque creo que ahí cada organización tendrá que definir qué es seguridad para ellos. Ahí yo sí vuelvo y digo, quiero dejar de lado como la interpretación individual y no sé qué, porque cada uno tendrá que tomar decisiones si yo quiero pertenecer a ese entorno de seguridad o no. Es que si yo trabajo en un hospital, Pauli que ha tenido más cercanía con esos contextos, trabajar en un hospital es un estrés increíblemente alto, pero ellos están de acuerdo con eso. Sí. De alguna forma, implícita o explícitamente. Sí. Luego hay burnout en los doctores y médicos, sí, total, pero es la cultura que funciona para ese contexto. Es tóxica, sí, total. Tú que has trabajado, por ejemplo, en compañías, por ejemplo, de organizaciones mineras, y ahora que estás ¿esto es una ONG? Sí, organización humanitaria. Una organización humanitaria, en el sector humanitario,
las culturas mira que son diferentes, pero las personas cuando firman, la firma no es estoy de acuerdo con mi salario. La firma es Estoy de también acuerdo con acepto todo todo esto lo que que está viene pasando acá. acá. Exacto. Si al mes renuncio, válido, parce, váyase. Ahí no funciona. Porque algo que sí tengo claro dentro de las ciencias del comportamiento y temas de psicología general, parce, la adaptación es vital para que el ser humano funcione. Y uno se adapta, o asimila, o se acomoda. No, y eso es teoría evolutiva de Darwin de hace mucho tiempo. Entonces, si el empleado llega y es que mis valores no son de acuerdo con esto, entonces trabajo en una planta de producción, me toca vestirme así, me toca seguir estas 1000 normas de seguridad en el trabajo que tienen que hacerlo, pero es que yo no comulgo con eso, no va conmigo, no soy una persona que se diera las normas, esa empresa usted no la va a poder asimilar fácilmente. Entonces, si usted es una persona que busca personas para su equipo, si usted es reclutador, psicólogo, lo que sea, que usted busque gente, si usted realmente, más allá de la prueba psicométrica, muy lindo, trate de buscar en su entrevista, parce, a esta persona le va a costar acomodar, perdón, ¿qué le va a resultar más fácil? Asimilar o acomodarse a la cultura de ese jefe, las normas, los tipos de trabajo, los estilos, lo que sea. ¿Qué es más difícil, Pablo, acomodarse o asimilar un proceso? Acomodarse. Porque eso implica un montón de movimientos internos que van a generar crisis. Ahí ya el conductismo dice, parce, vaya pan de Paula. Y Pablo le va a decir, si esto implica reestructurar temas de vida, creencias, sistema familiar, no lo haga. No lo vale. Va a ser peor para usted. La empresa contrata a otro, pero usted va a quedar con la salud mental por el suelo. Eso no es seguridad psicológica para esa organización, para usted. Pero claro, si digo como, me puedo acomodar a esto, todo bien, lo puedo asimilar más fácil. Ya la asimilación es no decir, ve, nunca había pensado esto, lo puedo hacer. Tengo tanta flexibilidad cognitiva y emocional que yo puedo decir, el diseño está conductualmente diseñado para que de alguna forma yo pueda acoplarme bien. Me funciona como palanca, no como barrera. Ahora, para cerrar el espacio, yo quiero que me cuenten pues como de eso que leyeron, que prepararon para hoy, qué recomendaciones o qué anotaciones tienen para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Hay algo importante y es que investigaciones recientes demuestran que el cerebro procesa 5 veces con mayor intensidad la crítica que el elogio. Entonces, sí es importante también lo que les decía ahorita, y es cómo estamos retroalimentando a nuestros equipos, ¿cierto? Cómo estamos logrando que esa información que yo quiero o esos elementos que yo quiero mejorar en mis empleados o en mi equipo de trabajo, pues pueda potenciarlos. Porque recuerden que un equipo exitoso no es el que no comete errores, sino el que se muestra con mayor resiliencia. Es importante que como líderes convirtamos el cortisol en dopamina. Yo creo que por mi lado podría decir que la ciencia de la conducta explica que las culturas tóxicas, por ejemplo, suelen premiar resultados inmediatos más fácil que los resultados de pronto a largo plazo. Y esto a costa de tener beneficios a largo plazo. Entonces yo lo que quiero decir con todo esto es una organización exitosa, con una cultura exitosa, es aquella que logra que el comportamiento ético y saludable tenga consecuencias que sean positivas y que sean inmediatas. Y que también nuevamente las personas las puedan tangibilizar en el día a día. Y no que se quede solo en promesas, en una visión corporativa, que es lo que más es común en este momento. Por mi parte, yo creo que es resaltar ese tema de que el líder es responsable de más o menos el 20-30% de la productividad de sus equipos, ¿cierto? Y eso está en estudios recientes. Entonces, si como líder yo soy responsable del 20-30% de la productividad de mi equipo y eso depende de mi gestión emocional, la invitación es justamente para esos líderes a que revisen esa gestión emocional, a que como organizaciones también revisemos y esos directivos o esas personas que dirigen organizaciones revisen sus líderes y cómo los pueden potenciar y cómo los pueden acompañar para que esa gestión emocional sea en positivo y ese impacto dentro de los equipos sea positivo, ¿cierto? No se trata de tener equipos perfectos, sino de tener equipos resilientes, como lo dijo ahorita Paulo, y esos equipos resilientes hacen organizaciones saludables. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. Como ven, si cuidas la creencia, aseguras la cultura, y si diseñas el contexto, aseguras el comportamiento. Hagamos de la ciencia una herramienta para tu vida profesional.